El reporte consta sobre el análisis de circuitos trifásicos, en donde se encuentra el caso de conexión delta a estrella, o sea, están conectados, y viceversa. Asimismo, se puede encontrar la intensidad de carga y de la línea, corriente de carga y las tensiones de carga. Una vez realizados los cálculos, se procede a realizar la simulación en un software que en este caso se utilizará Multisim para comprobar los resultados obtenidos y así tener veracidad de lo que hicimos y comprobar que lo que hicimos está correctamente. Eh, Aparte, les voy a dar una pequeña introducción en la cual consiste en que un circuito eléctrico trifásico se encuentra hoy en día en la mayoría de lugares domésticos, así también como en la industria. Las redes trifásicas tienen mucha ventaja ante las redes monofásicas. La trifásica canaliza mejor un trabajo al respecto. Existen varios aparatos que conocemos que utilizan red trifásica, como lámparas colaborativas, cargadores para celulares, entre otras cosas. Las instalaciones eléctricas trifásicas son aquellas presentes en edificios comerciales, ya que necesitan potencias mayores que en hogares o negocios pequeños. Estas construcciones energéticas cuentan con tres corrientes alternas ideales para fraccionar la potencia de la luz en tres partes idénticas, ya sea en 380 o 400 voltios. Esta práctica consta de tres circuitos, los cuales se deben analizar. El circuito número 1 se cuenta con fuentes de voltaje, resistencias e inductores, los cuales están divididos por fase y a su vez conectados en serie. Se pide calcular la corriente de línea del circuito equilibrado como se muestra. Para realizar los cálculos se rediseña el circuito, pues en los componentes tenemos los mismos valores para cada línea, quedando así el siguiente circuito. Ahora, para calcular la corriente de línea, IAA, tenemos que es IAA de corriente de A es igual a 100 con ángulo de 0 sobre 4 ohms más 6J. Esto del 4 más 6J nos lo da porque la resistencia 1 y la resistencia 2, como son las mismas, en las líneas se suman, entonces quedando así 4, y el 6J es de los inductores, también al sumarlos nos da 6J, y este es el valor que nos da 13.86 con ángulo de menos 56.30. Para calcular la corriente IBB tenemos la misma magnitud, pero está con un ángulo diferente, que es restando menos 120 grados menos los grados anteriores, que sería 56.30. Para la corriente de IC se tiene que son 120 grados positivos menos el ángulo de corriente de A, que sería menos 56.30, quedando así 63.7. Ahora, para el circuito trifásico 2 se pide determinar la intensidad de línea en el generador, la tensión de fase en cada una de las cargas y la intensidad de la línea en cada una de las cargas. Tenemos como datos la frecuencia de 50 Hz, Z1 es igual a 1 más J, Z2 es 10 por 3 menos J, Z3 es 10 por 2 más J. Se hace el circuito equivalente y se procede a hacer los cálculos con las ecuaciones ya predeterminadas. La Z equivalente es igual a 10, que es el Z2, por la multiplicación de 2 más J por 10 de 3 menos J, que estos valores son los que dan en las Z, que son las líneas Z1, Z2, Z3. Todo esto se divide con la impedancia de Z, que tenemos que es 2 más J más 10 menos J. Quedando así ya con los resultados
que salen en la calculadora, se queda una impedancia equivalente de 14 más 2J. Ahora, para la intensidad de línea, en cada una de las cargas se tiene que la corriente de A es a 220 con ángulo de 0 sobre 15 más 3J. Esto también, como tenemos una conexión de los circuitos en serie, podemos hacer la suma de las resistencias y de las inductancias. En este caso, al tener ya la corriente, se tiene que transformar. Como la tenemos de forma rectangular, la pasamos a su forma polar, teniendo así una magnitud de 14.38 con ángulo de menos 11.30. Posteriormente, para calcular la corriente de IB, se toma la misma magnitud, pero ahora con un ángulo de menos 120, quedando así menos 131.30 grados, que es lo que se debe de restar a la corriente anterior. Para la corriente de IC es la misma magnitud, pero ahora con un ángulo de 120 grados, quedando la corriente de 14.38 con ángulo de 108.7 grados. Ahora, para calcular la intensidad de línea en cada una de las cargas, se calcula de la siguiente manera. El voltaje de A neutro es igual a 14.38 con ángulo de menos 11.30, que es lo que se había salido anteriormente en la corriente de A. Eso se multiplica por la Z equivalente, que es 14 más 2J, quedando así el voltaje de A neutro 14.38 con ángulo de menos 11.30, y recordando que se pasa de la forma rectangular a polar, la Z equivalente queda 14.14 con ángulo de 8.13. Para esto se puede pasar a calcular el voltaje o las cargas de cada línea. Por ejemplo, en el voltaje de AN es igual a 203.33 con ángulo de menos 3.18, que esto es el valor que había salido anteriormente al hacer la multiplicación. Para el voltaje de BAN es la misma magnitud, 203.33 con ángulo de menos 123.18. Esto tomando en cuenta que se vuelven a restar los menos 120 menos el resultado del ángulo anterior. Para el voltaje de línea en C se tiene 203.33, misma magnitud, con ángulo de menos 120 menos el voltaje de línea en A, quedando así 116.83. Ahora, para el desarrollo del circuito trifásico 3, el cual pide calcular la intensidad de fase y de línea, así como las tensiones del generador y del receptor, se procede a transformar la fuente en Y de forma de estrella, teniendo con la fórmula ya desarrollada predeterminadamente. Se tiene que voltaje de A a N es igual a voltaje sobre raíz de 3 con ángulo de menos 30. En este caso tenemos que el voltaje de AN es igual a 240 sobre raíz de 3 con ángulo de menos 30, quedando así el BARMS es igual a 138.56 con ángulo de menos 30, que será el mismo caso para el voltaje de AN. Y el voltaje de BN es misma magnitud, 138.56 con ángulo de menos 150, esto restando los menos 120. Para el voltaje de B a C de N tenemos magnitud de 138.56 con ángulo de 90, esto porque es positivo, 120 menos 30, quedando así 90. Ahora se procede a cambiar la carga de delta Y, donde se tiene una ecuación ya predeterminada que es ZY, sustituyendo queda igual a 1/3 de 2 más 8J, que es igual a 2/3 más 8/3 J. Este valor de 2 más 8J es por la impedancia que se muestra en el circuito. Ahora, reacomodando el circuito ya con los nuevos valores en Y, se calcula la intensidad de fase y de línea, teniendo así que la corriente de IA de línea queda 23.36 con ángulo de menos 81.84. La corriente de IB, misma magnitud, 23.36 con ángulo de menos 201.84. Y la corriente de IC con misma magnitud, 23.36 con ángulo de 38.16. El siguiente paso es calcular la tensión en el generador.
que se tiene que el voltaje de generador es igual a 23.36 con ángulo de 81.84 por 1 más J, que es la impedancia que se muestra en el circuito, quedando así un voltaje de generador de 33.03 con ángulo de menos 36.84, y con la tensión del receptor se apuntan los valores para sustituirlos, obteniendo el voltaje del receptor es igual a 23.36 con ángulo de menos 81.84 con la impedancia de 2 tercios más 8 tercios de J que se muestra en el circuito, y tenemos que el voltaje del receptor es igual a 64.21 con un ángulo de 5.88 negativo. Finalmente se concluye con el desarrollo de los ejercicios y cada uno con sus respectivos procedimientos que pasa a sustituir cada uno de los circuitos de multisim para comprobar dichos análisis. En los resultados podemos observar, este es el circuito 1, ya configuramos las fuentes y configuramos las cargas. Nada más nos piden calcular la corriente de cada una de las fuentes, por lo tanto estamos utilizando un análisis de corriente alterna de frecuencia única. Nada más configuramos la frecuencia, configuramos que sea magnitud y fase para que nos dé magnitud y ángulo. Guardamos la configuración, corremos la simulación y nos arroja estos datos. ¿Qué nos quiere decir esto? La magnitud de todas es igual y los grados podemos observar que están cefados 120 grados cada uno, por lo que el primero está bien. Para el ejercicio 2 hacemos exactamente lo mismo. Configuramos las fuentes a la frecuencia deseada con el desfasamiento deseado, igual que la ZL1, ZL2 y la ZAN. Configuramos ambos neutros. Y igual vamos a utilizar un análisis de corriente alterna de frecuencia única. Hacemos lo mismo, lo configuramos igual que el anterior y lo corremos. Lo que nos arroja los datos, que son los voltajes de línea y las corrientes de fase, y también las corrientes de línea. ¿Qué es lo que nos pide calcular? Para el último circuito de la tarea tenemos esto, que es un circuito con un arreglo de 3 fuentes en delta y con unas 3 cargas del lado derecho igual en delta. Es mucho más fácil analizarlo si lo tenemos en forma de Y, así que lo transformamos haciendo los cálculos correspondientes para no afectar las cargas Z, que son de impedancia, y obtuvimos este circuito, que es equivalente. Aquí mismo vamos a sacar las corrientes de línea, las corrientes de fase, igual que sus voltajes, que es lo que nos pidió. Configuramos todo usando las fórmulas, por ejemplo, así sacamos el voltaje, los ángulos y la frecuencia de cada una. Es muy importante analizar todo en la misma frecuencia para que nos dé los resultados correctos. Entonces ejecutamos el circuito y nos da los siguientes valores, lo cual coincide con nuestra tarea, por lo que podemos concluir que eso también está bien. A manera de conclusión, gracias a un análisis de simple inspección, podemos destacar que las conexiones son del tipo delta estrella, las cuales se encuentran balanceadas. Es importante destacar que en un circuito trifásico balanceado, las 3 fases tienen el mismo voltaje, con la misma magnitud, pero desfasados 120 grados. Y al ser estas equilibradas, lo que le ocurre a alguna, le ocurrirá exactamente lo mismo a las otras dos.